Bienvenidos todos a este espacio de la Mental Wellness Society y sobre todo a este espacio maravilloso, a esta familia de la tribu hispana. Nosotros, como ya sabéis, hemos conseguido que este lugar, que este punto sea un lugar de información, de referencia, donde podáis recibir información de vanguardia a través de cada uno de los profesionales que integran la Mental Wellness Society y sobre todo nuestra familia de la tribu hispana. Hoy tenemos a una de nuestras miembros pues más queridas y no sé cómo explicaroslo, pero ver a Ana Jacob siempre nos da mucha alegría, mucha ilusión y ya lo podéis comprobar vosotros mismos, su energía y su vitalidad nos contagia. Ana, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Coti. Me da muchísimo gusto estar aquí y ser parte de la Mental Wellness Society. Creo que es una organización que nos ayuda muchísimo con herramientas que facilitan poner en práctica lo terapéutico y realmente producir alivio a las personas. A mí me da mucho gusto. Ana, tú decías que siempre has dicho que la Mental Wellness Society te ha aportado esas herramientas. ¿Podríamos dar algunos ejemplos de cómo esas herramientas, primero a ti, que estás en Ecuador, que no lo hemos dicho, que eres una psicóloga clínica y forense, y nos vas a explicar en dos palabras qué significa, y a ti esas herramientas, ¿qué te han aportado? Mira, como lo más específico que te puedo decir, tiene que ver con esta investigación que hizo el doctor Meyer relacionada con los choferes profesionales, ¿no? Y por qué tienen tantos accidentes. Y entonces él explicaba en esta investigación la visión de túnel que sabemos que ocurre en los momentos de ansiedad. Hay estas particularidades, tendrían que leer el estudio, ¿no? De los choferes profesionales que tiene que ver con tal vez un déficit de atención, etcétera. Pero lo que me queda muy claro es que cuando estamos ansiosos, la visión se cierra y donde vemos, llegamos. Y entonces es muy importante, frente a la ansiedad, la posibilidad de abrir, salir del túnel y ver qué más hay, para que no sea solamente el poste de luz eléctrica donde nos vamos a estrellar, sino qué otras opciones tenemos. Y claro, esto aplicado sobre todo a la ansiedad, que está muy relacionada con un montón, no solamente de trastornos, sino además de experiencias cotidianas. Tú sabes que recién pasamos por una pandemia y la crisis económica y la violencia y yo qué sé, y las cosas que en general nos pasan y que nos pueden producir mucha ansiedad. Entender esto y además aprender a desactivar tu amígdala, entender cómo funciona tu cerebro en los momentos de ansiedad, poder recuperar el control físico de la respiración, recuperar el control psicológico, tal vez desde el anclaje sensorial o tal vez desde la toma de decisiones y luego poder evaluar qué es tan importante. Yo soy, como tú decías, psicóloga clínica y soy psicóloga forense y entonces trabajo con pacientes, pero también hago evaluaciones para las cortes. Y ese trabajo es muy ansiógeno por una parte para mí y por otra parte muchos de los conflictos legales tienen que ver con esta dificultad de manejar la ansiedad y muchas veces incluso de manejar mal los duelos, de no entender qué nomás puede pasar en un duelo y entonces terminan desarrollándose estos procesos legales que son muy dolorosos, muy desgastantes y muy complicados. Yo creo que la Mental Wellness Society tiene estas herramientas, solamente explicarte. Ya sabemos, los que estudiamos psicología, sabemos, pero esta puesta en práctica tan sencilla marca una gran diferencia. Y entonces es una herramienta que yo no solo la utilizo yo para mí, mi ansiedad, sino con mis pacientes, con mis alumnos de psicología, ¿no? Que ellos también puedan utilizar y puedan ayudar a las personas a controlar rápido la ansiedad mientras trabajamos en estos procesos de elaboración de lo que sea que está pasando, ¿no? Claro, y tú lo has dicho muy bien. Además de que es muy práctico, es muy efectivo, está comprobado, funciona y a pesar de lo sencillo, y decimos a pesar, Ana, porque muchas veces valoramos lo complejo y lo complicado antes que lo sencillo y lo que está en nuestra mano. Es un método comprobado y qué importante es, por eso se llama Mindful Choice, el ver opciones donde antes, como decías tú, lo que vemos es esa visión de túnel. No vemos nada más que eso. Esa visión de túnel, Ana, es lo que siente una persona cuando transitamos por lo que vamos a hablar hoy, nuestro tema de este mes, el dolor, la pena y la ansiedad. Parecería, Ana, que si vemos las redes sociales, la pena no existe, todos son felices, la gente es guapa, no tiene ni un granito, nunca tienen el pelo sucio, siempre están contentos, pero sin embargo el dolor, la pena, la tristeza es parte importante de nuestra vida y a nosotros hoy nos gustaría dejarles a nuestros amigos de la tribu hispana algunos tips, algunos consejos, como qué herramientas tenemos y nos da la Mindful Choice para transitar por el dolor y la tristeza.
A ver, mira, creo que lo más importante es comenzar por el hecho de que el duelo es una reacción normal ante una pérdida. Es como lo primero que tendríamos que entender, pero como hay un estigma asociado al sufrimiento, a los problemas de salud mental, etcétera, etcétera, entonces cuando tenemos un duelo, la gente como que no se atreve como tú dices, a transitar los duelos. Aquí en el Ecuador hay un fenómeno muy, muy especial, me imagino que pasa en otros lugares también, que es esta idea de que si no le digo que alguien murió, entonces no va a sufrir la persona y se le niega la posibilidad de la palabra y de la elaboración Correcto. de esas pérdidas. Es una cosa increíble. Yo he visto que se hace esto mucho con niños que no les llevan al Mm. ritual de despedida, que es tan importante, pero también, por ejemplo, con adultos mayores, se ha visto con el COVID. Entonces, tal vez una de las cosas que debemos comprender es que hay distintos tipos de duelos, ¿no? A veces pensamos que solo el duelo de la muerte es el único que ameritaría que llores un ratito además, pero en 2 semanas ya deberías de estar bien. Y no, no es así. Es mucho más complejo, hay todo un proceso. Entonces tenemos distintos tipos de duelos, un cambio de Ujú. casa, un cambio de trabajo, Un una separación, divorcio. exactamente, una separación, un Ujú. divorcio. Son procesos de pérdida que necesitan pasar por este reajuste, por esta, finalmente es como que la tristeza cumple una función evolutiva de permitirnos reconceptualizarnos y volver a pensar en cuáles van a ser nuestras prioridades, etcétera. Pero es como que la tristeza angustia y entonces nadie quiere hablar de esto y nadie quiere que sufras, cuando el sufrimiento es evolutivo, es parte de la vida y es necesario para poder reprogramarte y replantearte qué vas a hacer en adelante. Ahora, casi a todo nos adaptamos, pasa un poco de tiempo, yo qué sé, y si es un cambio de casa de trabajo, incluso si es un divorcio, casi siempre nos adaptamos, podemos hasta luego ser amigos y tener buenas relaciones de coparentalidad, que sería lo ideal, etcétera, etcétera. Pero hay otros duelos que son un poco más difíciles de sobrellevar. Por Este, ejemplo. por ejemplo, el duelo de la muerte, Ujú. que puede ser un poquito más complicado dependiendo de las circunstancias. En general, una pérdida, mira, Freud perdió a su hija Sophie en la pandemia de 1918 y le escribe una carta a un amigo de él, psiquiatra de Suiza, Binswanger, cuando muere el hijo de él, y le dice, mira, con el tiempo la vida vuelve a ser placentera, vuelves a disfrutar de ciertas cosas y yo qué sé, pero siempre queda algo, él dice, inconsolable. Este Ujú. es el precio que pagamos por un amor al que no estamos dispuestos a renunciar. Ujú. Qué A veces eso importante. sí, a veces eso se malinterpreta como si fuera malo, Ujú. pero cuando pierdes a alguien con la muerte, ¿cómo renuncias a ese amor? No se puede y entonces Qué siempre importante. dolerá un poco y siempre habrá esto que no se puede consolar. Cuando es un divorcio, renuncias eventualmente y todo bien, ¿no? Cuando es una pérdida, cuando es una pérdida de un hijo, cuando es una pérdida violenta, ¿no? Puede ser un accidente inesperado, una catástrofe, un ataque terrorista, una enfermedad catastrófica que no te imaginabas. O sea, hay muchos factores que pueden hacer que los duelos sean un poco más difíciles. Pero entonces en estos casos ya no solamente hablamos de un duelo, sino Ujú. también de la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Claro. Y ahí ya no es solamente el tema de elaborar el duelo, sino de translaborar el trauma que se conoce, Ujú. ¿no? Necesitamos poder poner en palabras. Mira, hay una autora muy linda que se llama Judith Herman, que habla sobre el trauma y ella más o menos explica, esto es lo que yo le entiendo, ¿no? Que es como si fuera tu aparato psíquico una cosa que se lanza contra la pared con el trauma y se fragmenta en un montón de pedazos. Y como este concepto japonés de los jarrones, ¿no? Que se Sí, reúnen tan con bonito. con el filito de oro, pues hay que tratar de reconstruir eso que se Ujú. fragmentó a través de la palabra y de darle un lugar a eso traumático y a eso doloroso para reincorporarlo. Esto es un poco más difícil porque una de las características del duelo es la evitación, perdón, del trauma, es la evitación. No quiero ni siquiera acercarme a eso que es tan doloroso, pero hay que acercarse y entonces es llevadero, es parte de mi historia y ya no me hace síntoma más, que es un Claro. poco la idea, ¿no? No es que no vamos a sufrir o la vida es todo bien y bonito y de color rosa. No, la vida es tenaz porque amamos y sufrimos y yo qué sé, pero cuando lo reintegramos a nuestra historia, pues ahora puedes acordarte de la persona perdida con amor
y ya no con ese terror o ese dolor que puede causar el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Claro, y qué importante es cuando ya las heridas sanan, que hay que darle un poquito de tiempo a eso, poder mirar la relación a la distancia y ojalá poder sentir que hemos sido afortunados por haberla tenido. Los seres humanos Claro. pensamos que las cosas nos tienen que durar toda la vida, pero no es así. Y a veces el hecho de que se acaban antes de lo que uno quisiera nos hace perder de vista lo afortunados que hemos sido todo el tiempo que lo hemos tenido, ¿no? Entonces, yo en ese sentido recuerdo una familia italiana que Ujú, habiendo perdido a sus 3 hijos en Italia, una familia, perdón, de Estados Unidos, ujú. perdieron a sus hijos en Italia en un viaje y donaron los órganos, porque fue un asalto, donaron los órganos para salvar vidas de otros niños italianos. A raíz de ellos se generó un movimiento en Italia de donemos nuestros órganos. Hoy día esos papás viajan por todo el mundo pidiendo a la gente que done órganos. Y ellos dicen, la pena de nuestros hijos nadie nos la va a devolver, pero sentimos que si ellos han venido a este mundo a dar este mensaje, han obrado como ángeles, ¿no? Exacto, y mira qué bonita manera de honrar esa memoria y de mantenerles vivos en un recuerdo amoroso, ¿no? Versus esto que nos pasa, que queremos evitar y no acordarnos porque es tan doloroso y nos perdemos entonces del recuerdo bonito, de lo que sí tuvimos, de lo maravilloso que fue para nuestras vidas haber compartido con cualquier persona, ¿no? Que Claro. fue importante. Y habría una cosa también que es, Ana, permitirnos estar tristes, ¿no? Porque a veces tenemos como, con todos los libros de autoayuda de Sea Feliz, tenemos Claro. como mucha prisa por ser felices, pero a veces tenemos que permitirnos también no sentirnos avergonzados por Ujú, estar tristes o apenados, porque parecería en esta sociedad que la tristeza es una debilidad ujú. nuestra y en realidad es una fortaleza y a veces es un gran maestro. Mira que se le considera, cuando se habla de las emociones, se habla de las emociones negativas, pero son adaptativas, no son Mm. necesariamente negativas. Y la tristeza tiene una función adaptativa. Tienes que pasar por un proceso de tristeza para reconfigurarte. Si no, ¿cómo haces? ¿Dónde está lo significativo? ¿Dónde está el proceso de adaptación del ser humano? Entonces, no necesariamente es negativo. A veces se patologiza muy fácil y ya, mándenle al psicólogo porque está triste 2 Mm. semanas después de que murió su hijo por COVID. Pues no, no, bueno, que venga y hable porque en la familia no está circulando la palabra, está bien, pero no significa que haya un problema patológico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ana, por supuesto, uno de los elementos para transitar por ese dolor es sentirnos acompañados por ese entorno que empatiza con nuestro dolor, que no lo intenta minimizar, no lo exagera, nos acepta con ese dolor. Y bueno, dentro de eso, nosotros dentro de la Mental Wellness Society, sabes que la tribu hispana es una pequeña, gran familia. Aquí estamos para ayudar a todos los que quieran, los que ya estemos en el campo profesional y los que quieran incursionar en ello, ¿no? Ujú, Ayudarnos en ese win-win de que podamos todos hacer que el mundo sea mejor. Y yo siempre digo, eso no es un sueño, únete a este equipo y deja de soñar, hazlo realidad, ¿no? Porque como totalmente. dice nuestro lema, pues juntos llegamos más lejos, ¿no? Totalmente, así es. Y puedes adquirir no solamente herramientas, sino contactos de gente que está como en el mismo camino y que ha desarrollado otras cosas y tiene otros saberes y siempre te puede aportar. Yo personalmente te puedo decir que siempre lo he visto y lo repito así. Además del trabajo profesional, he tenido a través de la Mental Wellness Society la posibilidad, el lujo y el honor de conocer a profesionales maravillosos y grandísimas personas. Ana Isabel Jacob, desde Ecuador, muchísimos besos. Gracias por esa aportación que estoy segura que nos va a ayudar en caso de que necesitemos asistir a alguien en un momento de tristeza y para todos vosotros. Este es el lugar, dejadnos vuestras sugerencias, correos, aportaciones, temas de interés. Os dejamos, por supuesto, el contacto de Ana y ya sabéis, la tribu hispana os espera. Muchas gracias. Gracias, Coti. Gracias a todos.